Amigas, amigos, muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí en el Laboratorio de Radio de la Carrera de Comunicación de la Universidad Técnica de Machala para llevarles a ustedes Camino al Pleno, el podcast de la UTMACH. Martes 14 de enero seguimos con este conversatorio, este diálogo con los candidatos asambleístas por la provincia del Oro. Me acompaña Andrés Carvajal. ¿Qué tal, Karina? Muy buenas noches a todos los amigos que nos siguen a través del canal de YouTube Wimedia y que se replica por la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales de la UTMAS. Les recordamos que Camino al Pleno es una iniciativa de nuestra unidad académica a través de las carreras de Comunicación, Derecho y Sociología, con el fin de conocer las propuestas de cada uno de los candidatos a la Asamblea por nuestra provincia y sobre todo también para que la ciudadanía acuda a las urnas el próximo domingo 9 de febrero de manera informada. Damos la bienvenida a Gustavo Macas. Él es candidato asambleísta provincial por Unidad Popular Lista 2. Muy buenas noches, candidato. Muy buenas noches, mis estimados amigos periodistas. Gracias por la invitación. Un saludo fraterno a quienes hacen este importante medio de comunicación de nuestra universidad, primer alma mater de la provincia del Oro. Así es, candidato, y vamos a proceder a leer un poco de su hoja de vida para que ustedes conozcan quién es el candidato Gustavo Macas González, que representa a la lista 2, Unidad Popular. Usted lo va a ver así en la papeleta de votación en febrero próximo. Fue profesor de educación primaria en el graduado en el Instituto Normal Superior número 12 de Santa Rosa, licenciado en Ciencias de la Educación aquí en nuestra Universidad Técnica de Machala. Por lo tanto, ejerció durante 40 años la docencia en el Magisterio Nacional. Fue, por lo tanto, en esa labor dirigente o presidente de la Asociación de Profesores de la Parroquia Guanazán del Cantón Zaruma durante 2 periodos, presidente de la UNE Cantonal de Pasaje durante también 2 periodos, presidente de la Unión Nacional de Educadores de la provincia del Oro en 2 periodos. En la actualidad es presidente del Frente Popular de esta provincia y presidente del Frente de Defensa del Seguro Social, vicepresidente del Frente de Defensa de los Derechos de la Parroquia Buenavista. Ya fue candidato a concejal rural por el Cantón Pasaje. Este es el candidato que hoy nos acompaña en esta mesa de diálogo aquí en Camino al Pleno. Así es, Karina. Bueno, y le recordamos a los candidatos que se aprestan a venir por el tiempo y sobre todo queremos también que sean muy puntuales en sus propuestas. Hemos escogido 3 ejes. El de seguridad ciudadana, el de educación superior, pues está relacionado con nuestra Universidad Técnica Machala, y el de fiscalización. Eso no quita de que si el candidato tiene otra propuesta dentro de su plan de trabajo y que quiera resaltar, pues la podemos abordar. Muy bien, empezamos, candidato, revisando su plan de trabajo que adjunta en el CNE. Observamos que no hay una propuesta concreta sobre seguridad. En todo caso, en su publicidad que usted difunde y que entrega a los electores, usted habla de paz y de seguridad. ¿Cómo podemos recuperar la paz en nuestro país, tomando en cuenta los índices de violencia que se han incrementado? Bueno, como Unidad Popular tenemos un proyecto político a nivel nacional, a nivel de país, que lo conforma el compañero Jorge Escala Zambrano, candidato a la presidencia de la República, la compañera Pacha Terán, candidata a la vicepresidencia, el compañero Andrés Quispe, actual presidente nacional de UNE, candidato nacional a la Asamblea, la compañera Natasha Rojas al Parlamento Andino y lógicamente Gustavo Macas a la Asamblea Nacional en representación de la provincia del Oro. Le decía al comenzar mi intervención, tenemos un proyecto nacional a nivel de seguridad. Nosotros creemos y confirmamos que en el gobierno del compañero Jorge Escala Zambrano vamos a darles esa seguridad que necesitan los orenses, que necesitamos los ecuatorianos, equipando la Policía Nacional, pero también dándoles una capacitación verdadera, entregándoles el presupuesto necesario al ministerio respectivo para que se implemente todas las acciones a favor de la
a favor de la policía, a favor de las Fuerzas Armadas y que ellos trabajen en cuanto se refiere a dar seguridad a los ecuatorianos. Pero no solo ellos. Depuraremos los malos elementos que existen en la policía y en las Fuerzas Armadas, pero también vamos a erradicar ese mal que nos aqueja a los ecuatorianos de diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Cómo? Uno, dándole trabajo a los ecuatorianos. ¿Cómo le vamos a dar trabajo? Triplicando el fondo anual de inversiones en los cuales se construirá más vialidad, se construirá más instituciones educativas, más escuelas, más colegios. Entonces ahí estaría la mano de obra que tanta falta le hace al pueblo ecuatoriano. Pero de todas maneras, en este sentido, el trabajo, la educación, la salud, la seguridad social son los ejes fundamentales en que tenemos en el gobierno del profesor Escala darles a los orenses y ecuatorianos para de esa manera erradicar este mal social que nos aqueja a los ecuatorianos. Candidato, en ese mismo sentido, usted en su propuesta colgada en el Consejo Nacional Electoral habla de recuperar ese presupuesto real para la educación y la salud y que va a legislar para que se respete ese porcentaje, ya como lo he explicado. Básicamente, reformas a qué leyes, cuáles son los proyectos de ley que ya tiene pensado o que ya tiene incluso a lo mejor desarrollado algún esbozo de esos proyectos de ley. Como presidente de la Unión Nacional de Educadores, como dice mi hoja de vida, sé lo que realmente pasa en el sistema educativo, no solamente en lo que se refiere a la provincia, sino en el país. En el gobierno del compañero Jorge Escala seremos el primer gobierno en entregar el presupuesto completo para la educación, es decir, educación inicial, básica y bachillerato. Recordemos que el presupuesto en la Constitución está del 6% del Producto Interno Bruto, que hoy bordea los 7.300 millones de dólares, y que ningún gobierno de turno le ha entregado el presupuesto que dice la Constitución al sistema educativo. A lo mucho que ha llegado han sido entre el 3 y el 3.5%. Entregándoles ese presupuesto completo va a servir para construcción de nuevas instituciones educativas, mejorar la infraestructura escolar, capacitación docente, entregarles a los estudiantes su mochila escolar, sus uniformes completamente gratis y lógicamente lo que hoy aqueja al sistema educativo es la reinserción escolar a niños, niñas y adolescentes que desde la pandemia hacia acá están en aproximadamente de 340,000 estudiantes que han dejado el sistema educativo y que lastimosamente muchos de ellos han sido cooptados por los grupos de delincuencia organizada. Entonces, en el gobierno nuestro de Unidad Popular vamos a poner mucho énfasis en el sistema educativo para devolverles a los maestros esa dignidad que hasta el momento les ha sido esquiva. Y es más, vamos a recuperar el escalafón docente para el magisterio. ¿A qué equivale esto? A que los maestros que cumplan con sus horas de capacitación, que tengan un determinado tiempo de servicio, como dice la transitoria 33, 25 años de servicio, y que tengan sus títulos docentes, que sean homologados, que sean recategorizados a la categoría que realmente necesitan. Esto en los actuales momentos no se da. Se está cumpliendo. No se cumple porque el gobierno del señor Lasso en el 2021, cuando se ganó las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con huelgas de hambre, etcétera, hizo el reglamento a su antojo. Entonces ahí escamoteó, discúlpeme el término, todos los avances, todos los logros, todas las victorias que ganamos como Unión Nacional de Educadores. Y es más, hay aproximadamente 85,000 compañeros profesores que tienen que tienen nombramiento provisional o tienen de contrato.
Y que necesitan, seguridad estabilidad laboral. Entonces el gobierno del compañero Jorge Escala se les va a entregar nombramiento definitivo para que tengan esa estabilidad laboral y no sean permitidos por los gobiernos de turno llevar a aplaudir a determinado lugar a tal o cual candidato, como en la actualidad ya está pasando en Quito y en Guayaquil. ¿Con qué candidato? Varios candidatos que hoy desde los distritos están trabajando en base a la candidatura, lógicamente, del gobierno nacional. Bien, candidato, justamente sobre este eje de seguridad tenemos la participación de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala y tenemos una pregunta que le hacen al candidato asambleísta. Por favor. Señor candidato, ¿cree usted que es necesario el endurecimiento de penas ante la inseguridad en la que vivimos? Muy bien, el candidato, como usted ha escuchado, le repito la pregunta que hace el estudiante, ¿cree usted que es necesario el endurecimiento de penas ante la ola de inseguridad que vivimos? Y sobre todo, ¿en qué delitos usted pensaría que deben incrementarse las penas? Bueno, el endurecimiento de penas, estamos de acuerdo en ese sentido, pero trabajaremos principalmente en darle las oportunidades esquivas a los ecuatorianos. La corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Somos dirigentes sociales y populares que nos hemos estado los 365 días del año y somos el principal partido político que trabajaremos por cero corrupción en cuanto se refiere a llevar adelante nuestro plan de trabajo. Mire, los gobiernos anteriores, hay dignatarios, unos que están prófugos, otros que están en la cárcel, pero que lastimosamente no se ha recuperado un centavo de lo que ellos se llevaron. Entonces vamos a reformar el Código Orgánico Penal para recuperar primeramente esos dineros robados y que ellos sean juzgados en igualdad de condiciones para que cumplan la pena que tienen que cumplir y lógicamente vayan o estén en la cárcel hasta el momento que se logre recuperar los dineros de la corrupción. Específicamente, ¿cuál es su planteamiento para esa reforma al Código Integral Penal? Específicamente en que los dineros que se han llevado para la corrupción, ¿verdad?, sean recuperados y el que esté o haya cometido actos de corrupción sea llevado a la cárcel y juzgado como debe juzgarse. Candidato, para cerrar el tema de seguridad y pasar al siguiente eje, ¿usted cuenta con seguridad durante esta campaña? ¿Ha solicitado el resguardo a la policía? Hasta el momento no, lo estamos analizando con nuestro equipo de trabajo, pero nosotros manifestamos, estamos asegurados con nuestros compañeros dirigentes de las organizaciones sindicales y populares, caminamos por las calles entregando nuestra propuesta, pero contestándole su pregunta, estamos en proceso de análisis si solicitamos o no el resguardo. ¿Cuándo decidiría eso? En estos días de esta semana vamos a decidir si solicitamos el resguardo policial que lógicamente hoy conversamos extra micrófonos, hay lugares en donde no se puede entrar a hacer nuestra campaña. Pero, ¿tiene miedo, candidato, usted estar en las calles del Oro? Los 365 días del año estamos en las calles y plazas del país defendiendo los derechos del pueblo orense y del pueblo ecuatoriano. Miedo no, seguridad para poder hacer conocer nuestras propuestas y decirle al pueblo ecuatoriano, al pueblo orense, que somos la única alternativa de cambio porque la hora del pueblo ha llegado. Candidato, una de sus propuestas aquí en su flyer de campaña dice: por paz y seguridad, trabajo, educación y salud para el pueblo. Pasantías, prácticas preprofesionales pagadas y que consten como experiencia laboral. Libre ingreso a la universidad y apoyo a los emprendimientos para los jóvenes. En nuestro segundo eje, que tiene que ver con educación superior, estamos justamente en este espacio para generar el debate, la reflexión sobre la academia desde la educación superior en la UTMACH.
¿Cuál es su propuesta para poder hacer realidad esto que plantea, ¿no? Lo de las prácticas preprofesionales pagadas y cómo el libre ingreso a la universidad? ¿Cuál es la reforma que usted plantearía? Uno como padre de familia, me pongo en primera persona, sufre este problema. Tengo un hijo profesional que tiene 3 títulos. Ingeniero en diseño gráfico, título de tercer nivel, 2 títulos de tercer nivel en redes, en manejo de redes, y lastimosamente no encuentra trabajo. Al igual que él, miles y miles de estudiantes, de jóvenes profesionales, están migrando hacia el exterior porque en nuestro país lastimosamente no encuentran la oportunidad laboral. Entonces, en base de ello, nuestro proyecto significa que los jóvenes que egresan de las universidades, lógicamente que hacen sus pasantías o sus prácticas profesionales, preprofesionales, esas pasantías deben ser remuneradas en el gobierno del compañero Jorge Escala, como dice la Constitución en cuanto se refiere al primer empleo. El primer empleo vamos a darles a los jóvenes y lógicamente que esas prácticas, esas pasantías, las horas que se dedique al joven estudiante en las pasantías, darles como experiencia laboral, porque los jóvenes van a pedir trabajo a las empresas y prácticamente el gerente, ¿qué les manifiesta? Experiencia laboral. ¿Cómo van a entregar a los jóvenes experiencia laboral si cuando han salido de la universidad esas prácticas profesionales no les ha servido como esa experiencia laboral? Entonces, en el gobierno del compañero Jorge Escala se va a hacer mucho énfasis en los jóvenes universitarios para poderles dar ese trabajo. Además, vamos a hacer el gobierno de los estudiantes en donde se va a dar el libre ingreso a la universidad para que las universidades tengan el presupuesto que sea necesario, no el recorte al presupuesto a las universidades y que en muchas de ellas el presupuesto para la investigación. En pandemia, el señor Guillermo Lasso, ¿qué hizo? Recortó el presupuesto de las universidades. Y cuando se recorte el presupuesto de las universidades, merma la capacidad de cada una de ellas para darles el cupo. Entonces, entregándoles el presupuesto completo, se construirán o se puede construir más aulas, se puede contratar más docentes, poniendo énfasis en la investigación científica, y lógicamente aseguraremos ese ingreso a la universidad. Además, se creará extensiones universitarias como había en Pasaje. Soy producto de ello, de una extensión universitaria en Pasaje, pero también la creación de diferentes carreras en línea. Candidato, pero esto de plantear el libre ingreso a la universidad, bueno, el candidato a la presidencia o cualquier candidato a la presidencia puede ofrecerlo, pero ya en la práctica sabemos que las universidades no cuentan con el presupuesto y a veces con el espacio necesario para albergar a muchos jóvenes. ¿No sería caotizar de nuevo esto del ingreso a la universidad y se volvería también clientelar en ciertas universidades públicas donde el que tiene padrino se bautiza? No, creemos en el sentido de darles la oportunidad a todos los jóvenes de estudiar, ¿verdad? El presupuesto a las universidades del país será el presupuesto que deban tener, sin recorte. Por eso manifestaba la creación de extensiones universitarias, la creación de carreras en líneas para darles oportunidad a que los jóvenes puedan elegir ahora sí la carrera que deseen estudiar y que muchísimo porcentaje de jóvenes que no están estudiando puedan ingresar a las universidades. A propósito de lo que usted mencionaba, la siguiente pregunta la hace el estudiante al respecto. Señor candidato, es bien sabido que para acceder a un trabajo muchas empresas piden experiencia laboral, pero no muchos de nosotros la tenemos. Entonces, ¿cómo hacer para que estos requerimientos cambien, ya que aunque no tengamos la experiencia, somos muy capaces de hacer este trabajo?
Justamente lo que usted decía, candidato, el graduado, cuando va a conseguir trabajo, le piden experiencia laboral, cuando es un requisito que sabemos de cajón no lo tiene. ¿Cómo cambiar esos requerimientos o esas reglas del juego que quizás los empresarios plantean? Bueno, en el gobierno del compañero Jorge Escala, como le manifestaba, esas pasantías y prácticas preprofesionales les van a servir como experiencia laboral. Primero. Segundo, en las diferentes empresas, ¿verdad? A nivel de provincia y a nivel de país, en el gobierno se trabajará directamente con esas empresas para que esa experiencia laboral que ya tienen los estudiantes les sirvan como requisito para continuar trabajando. Entonces, creemos que se hará un gobierno de puertas abiertas, un gobierno de diálogo entre el gobierno y los diferentes empresarios para que le den la oportunidad al joven de encontrar el trabajo que tanto falta le hace. Sí, candidato, en el tercer eje que se ha planteado este podcast para tratar es el de fiscalización, que es la labor principal de los asambleístas que lleguen a pertenecer a esta función, a este poder del Estado. Usted plantea que va a ir como jubilado y como ha trabajado en las organizaciones sociales en defensa del seguro social, exigiendo al Estado que pague la deuda de los 24.500 millones de dólares que se apruebe y que se vaya a sus auténticos dueños. ¿Cómo ejercerá esta labor fiscalizadora concretamente para que organismos del Estado, organismos seccionales, cómo ve usted qué haría para cumplir esta labor fiscalizadora en la provincia de El Oro? Soy el actual presidente del Frente de Defensa del IES, nombrado por las organizaciones sindicales y populares, y conocemos perfectamente lo que pasa con nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué gobiernos han hecho del IES su caja chica? ¿Qué gobierno le negó el pago de la deuda del Estado al IES? Le quitaron el 40% para el pago de las pensiones jubilares. Ahí hubo un perjuicio de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Estamos trabajando en un proyecto de ley en la nueva seguridad social que los ecuatorianos nos merecemos. ¿Qué plantea? ¿Qué cambios plantea? Planteamos ahí dos aspectos fundamentales. El uno, de que el Estado, a través del gobierno, haga un cronograma de plazos y de montos para pagar los aproximadamente 24.500 millones que le deben al IES. Y el segundo elemento es de que el consejo directivo actual del IES, que lo conforma el delegado del presidente, el delegado de las industrias y el delegado de los trabajadores, no corresponden a los intereses de los afiliados. Vamos en esa nueva ley de la seguridad social a que los verdaderos dueños, que somos quienes estamos en el IE, afiliados, jubilados, pensionistas, seguro social campesino, seamos parte o dirijamos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero al margen de ello, dentro de la seguridad social, un capítulo aparte se refiere al seguro social campesino. Aquellos hombres y mujeres del campo que con su sacrificio, su trabajo, ahondan en la economía popular y solidaria. Para ellos, para el Seguro Social Campesino, estará la reforma de la jubilación. Hoy se jubilan a los 65 años. Se reforma a los 60 años y, lógicamente, la pensión jubilar que ellos reciben es muy irrisoria, $121, y en la reforma la pasaremos a un salario básico unificado, tomándole la palabra al señor presidente de la República cuando era candidato. Candidato, en ese mismo ámbito, y un poco breve la respuesta, le rogamos porque estamos apretados con el tiempo, ¿qué calificación le pone a la labor fiscalizadora de los actuales asambleístas? Como maestro, voy a calificar. Por ser generoso, un 7.
Porque los 7 asambleístas... sobre 10 o Sobre 20. 7 sobre 10 es buena calificación, ¿eh, candidato? Bueno, 7 sobre 10 pasa. Pasa de año. Pasa agachándose. Bueno. Arrastrando, como se dice No popularmente. lo dejó para no Al dejó a nadie menos para para que se supletorio. queden para recuperación. Ellos no han cumplido con el papel fiscalizador que tanto falta hace al pueblo ecuatoriano. Producto de ello es que decimos que hoy en la Asamblea Nacional se dan las famosas unidades únicamente para perjudicar al pueblo ecuatoriano con sus leyes que nosotros efectivamente ya las conocemos. Bueno, y precisamente sobre fiscalización, escuchemos la siguiente pregunta a través del video que hace este estudiante. Señor candidato, ¿a qué institución del Estado se encargaría de fiscalizar y por qué? Bueno, asambleísta dice que a qué institución del Estado a usted, más que le gustaría, se encargaría usted de fiscalizar, o cuál institución del Estado se merece ser fiscalizada y por qué. Bueno, ya dijo el IES. Aparte del IES, ¿cuál podría ser? una institución del Estado es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se lo creó como un ente apolítico para que se elija las principales autoridades del país, pero lamentablemente ese ente ha caído en el burocratismo, en lo político, y hoy están adentelladas que se pelean los puestos por salvar a cada uno de los representantes de los partidos políticos, principalmente de la Revolución Ciudadana. ¿Y un organismo seccional? Un organismo seccional, los GATS. En cada uno de ellos hay labor fiscalizadora. Yo soy, como les decía, vivo en la parroquia de Buenavista, y uno de los proyectos que también tengo para la ruralidad es la reforma al artículo 192 del COPTAP en cuanto se refiere al presupuesto, que hoy las juntas parroquiales reciben muy poco presupuesto, por eso no pueden desarrollar sus obras. Hoy es del 6%. En nuestro proyecto, las juntas parroquiales recibirán el 10%. Teniendo un proyecto más amplio, podrán elaborar más proyectos y hacer las obras que tanto hace falta a la ruralidad. Para cerrar, candidato, ¿en qué se diferencia el extinto MPD de Unidad Popular? Porque se habla de que prácticamente cambiaron de nombre y de número. Pero cambiamos de nombre y de número porque el señor presidente Rafael Correa le quitó la vida jurídica inconstitucionalmente, igual que a la UNE, igual que al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Entonces sigue siendo el MPD, el ex. Pero es la misma esencia. Es la misma esencia, somos los mismos luchadores sociales y populares que pasamos los 365 días del año defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano, y no somos electoreros. ¿Y qué opinión le merece, de ciertos sectores políticos, de que ustedes tenían secuestrada la educación? Y no solo la educación media, sino también la universitaria a través de las FEUES anteriores, donde habían militantes de esta organización política. Esa es la muletilla de los enemigos de siempre. Nosotros nunca hemos tenido un ministro, no hemos sido gobierno de turno para tener secuestrada la educación en todos los ámbitos. Lo único que hemos peleado y seguiremos haciendo, discúlpenme el término, es defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano, los derechos de los más pobres de este país. Bueno, hemos estado con el candidato Gustavo Macas González, candidato asambleísta provincial por la lista 2, Unidad Popular. ¿Su eslogan es? Es la hora del pueblo. Ok, bien, he estado acompañada de Andrés Carvajal, pero antes hagamos que una última despedida, por favor. Su mensaje para los final. electores de la provincia. Nuevamente quiero agradecer a ustedes, mis estimados amigos periodistas, felicitar por la iniciativa de la comunicación, que es muy importante aquí en nuestra universidad. El mensaje a los electores de la provincia y del país es de que tenemos una gran oportunidad para cambiar los destinos de la provincia y del país. Esos somos los candidatos de Unidad Popular, lista número 2.
Así es, bueno, les enviamos un saludo también de parte de nuestro rector, el doctor Johnny Pérez Rodríguez, y nuestro decano José Correa Calderón, que han estado pendientes de el programa de ayer y también están pendientes del programa de hoy, de todo lo que vamos a desarrollar a partir de todas estas semanas. Vamos a estar, como ya les hemos contado, de lunes a viernes a las 7 de la noche, la transmisión en vivo por aquí por Wimedia, en YouTube. Así es, Karina, este espacio lo hace la academia, pues qué mejor que la universidad sea justamente la que promueva el fortalecimiento de la democracia y sobre todo el respeto a la diversidad de opiniones. Mañana estará con nosotros José Pacheco Reina, candidato asambleísta provincial por Sociedad Patriótica Lista 3. Recuerden que la cita es de lunes a viernes a las 19 horas. Nos vemos. Muy buenas noches.